Pablo el apóstol, también conocido como San Pablo, es una figura central en la historia del cristianismo. Nació como Saulo de Tarso y era un ferviente perseguidor de los cristianos antes de su conversión. Su encuentro con Cristo en el camino a Damasco le cambió la vida para siempre. A partir de ese momento, se convirtió en uno de los mayores defensores de la fe cristiana. Pablo viajaba sin descanso, difundiendo el mensaje de Cristo por todo el Imperio Romano. Sus cartas, conocidas como epístolas, forman una parte importante del Nuevo Testamento. Estas cartas contienen enseñanzas y consejos dirigidos a las primeras comunidades cristianas. A través de ellas, Pablo dejó un legado imborrable en la historia del cristianismo. Las frases inspiradoras de Pablo han resonado a lo largo de los siglos. En este ensayo, exploraremos algunas de sus citas más destacadas y su impacto en los primeros cristianos. Una de las frases más conocidas de Pablo es: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Esta cita se encuentra en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Estas palabras han sido una fuente de inspiración para muchos cristianos a lo largo de los siglos. Para Pablo, Cristo era la fuente de toda su fuerza y capacidad. No importaba cuán difíciles fueran las circunstancias, Pablo creía que podía superarlas con la ayuda de Cristo. Esta confianza inquebrantable en el poder de Cristo es lo que hace que esta frase sea tan poderosa. La frase también subraya la importancia de la dependencia en Cristo. Pablo no se jactaba de sus propias habilidades o logros. En cambio, reconocía que todo lo que podía hacer era gracias a Cristo. Esta humildad y dependencia en Dios es una lección valiosa para todos los cristianos. La frase «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece» fue escrita por Pablo durante un periodo difícil en su vida. Estaba encarcelado en Roma, enfrentando la posibilidad de la muerte. A pesar de estas circunstancias, Pablo escribió una carta llena de alegría y esperanza a los filipenses. En el contexto de la carta, Pablo estaba agradeciendo a los filipenses por su apoyo financiero. Les aseguraba que, aunque había aprendido a estar contento en cualquier situación, apreciaba su ayuda. Sin embargo, quería que supieran que su verdadera fuente de fortaleza era Cristo, no las circunstancias externas. Pablo había experimentado muchas dificultades en su ministerio. A pesar de todo esto, mantenía una actitud positiva porque confiaba en Cristo. Las palabras de Pablo, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece», tuvieron un gran impacto en los primeros cristianos. En una época de persecución y dificultades, estas palabras ofrecían consuelo y esperanza. Les recordaban que, a pesar de los desafíos, podían encontrar fuerza en Cristo. Los primeros cristianos enfrentaban muchas pruebas. Las palabras de Pablo les brindaban el valor necesario para seguir adelante. Les recordaban que no estaban solos y que Cristo estaba con ellos, fortaleciendo su espíritu. Esta actitud de humildad y fe profunda fue fundamental para la expansión del cristianismo. Finalmente, las palabras de Pablo ayudaban a los primeros cristianos a mantener una perspectiva positiva. Otra frase notable de Pablo es: «No os conforméis a este siglo». Esta cita se encuentra en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Con esta frase, Pablo exhorta a los cristianos a no conformarse con los valores y prácticas del mundo. En lugar de seguir las tendencias y costumbres de la sociedad, los cristianos deben ser transformados por la renovación de su mente. Este llamado a la transformación es un tema central en las enseñanzas de Pablo. La frase también subraya la importancia de la vida espiritual. Pablo insta a los cristianos a buscar una relación más profunda con Dios y a vivir de acuerdo con sus propósitos. Esta transformación espiritual es esencial para vivir una vida cristiana auténtica y significativa. Finalmente, «No os conforméis a este siglo» es un recordatorio de la necesidad de discernimiento. Los cristianos deben ser capaces de distinguir entre lo que es bueno y lo que no lo es. La frase «No os conforméis a este siglo» fue escrita por Pablo en su carta a los Romanos. En esta carta, Pablo aborda una amplia gama de temas teológicos y prácticos. El capítulo 12
marca una transición hacia la aplicación práctica de las enseñanzas doctrinales. En el contexto de la carta, Pablo estaba exhortando a los cristianos a vivir vidas santas y dedicadas a Dios. Les recordaba que, como seguidores de Cristo, estaban llamados a ser diferentes del mundo. Esta diferencia no solo debía ser externa, sino también interna, a través de la renovación de su mente. Pablo entendía que vivir de acuerdo con los valores cristianos no sería fácil. La sociedad romana estaba llena de prácticas y creencias que eran contrarias a la fe cristiana. La frase, "no os conforméis a este siglo", tuvo un profundo impacto en los primeros cristianos. Les recordó que estaban llamados a ser diferentes y a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Esta llamada a la santidad y la transformación fue fundamental para la identidad cristiana. En un mundo lleno de tentaciones y presiones sociales, las palabras de Pablo ofrecían una guía clara. Les ayudaban a mantenerse firmes en su fe y a no ser arrastrados por las corrientes del mundo. Esta firmeza en la fe fue crucial para la supervivencia y el crecimiento de la comunidad cristiana. Además, "no os conforméis a este siglo" fomentó una mentalidad de renovación y transformación. Los primeros cristianos entendieron que seguir a Cristo significaba un cambio profundo en su forma de pensar y vivir. Una de las frases más hermosas y conocidas de Pablo es: "El amor es paciente, es bondadoso". Esta cita se encuentra en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4. Este pasaje, conocido como el himno al amor, es uno de los más leídos y citados en la Biblia. Con estas palabras, Pablo describe las cualidades del amor verdadero. El amor, según Pablo, es paciente y bondadoso. No es envidioso ni jactancioso. No se comporta con rudeza. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. Estas cualidades son esenciales para una vida cristiana auténtica. La frase también subraya la importancia del amor como la virtud más grande. Para Pablo, el amor es la base de todas las demás virtudes. Sin amor, todas las acciones y dones espirituales son inútiles. Esta enseñanza ha sido fundamental en la ética cristiana. La frase, "el amor es paciente, es bondadoso", se encuentra en el contexto de la primera carta de Pablo a los Corintios. En esta carta, Pablo aborda varios problemas y divisiones en la comunidad cristiana de Corinto. El capítulo 13 es una sección dedicada a la importancia del amor. En el contexto de la carta, Pablo estaba corrigiendo a los corintios por su falta de amor y unidad. Había problemas de envidia, rivalidad y egoísmo en la comunidad. Pablo quería que entendieran que el amor era la solución a estos problemas. Sin amor, todos sus dones y esfuerzos eran inútiles. El himno al amor es una de las secciones más poéticas y conmovedoras de las cartas de Pablo. La frase, "el amor es paciente, es bondadoso", tuvo un impacto significativo en los primeros cristianos. Les recordó la importancia del amor como la virtud más grande. Esta enseñanza ayudó a las comunidades cristianas a vivir de manera más armoniosa y unida. En un mundo lleno de conflictos y divisiones, las palabras de Pablo ofrecían una guía clara sobre cómo vivir en paz y amor. Les ayudaban a superar las rivalidades y envidias y a enfocarse en lo que realmente importaba. Esta enseñanza sobre el amor fue fundamental para la cohesión de la comunidad cristiana. Además, el amor es paciente, es bondadoso, fomentó una actitud de servicio y humildad. Los primeros cristianos entendieron que amar a los demás significaba poner sus necesidades por encima de las propias. Las palabras de Pablo el apóstol han dejado una huella imborrable en la historia del cristianismo. Sus enseñanzas sobre la fe, la transformación y el amor han guiado a generaciones de cristianos. A través de sus cartas, Pablo continúa inspirando y alentando a los creyentes de todo el mundo. Las frases, "todo lo puedo en Cristo que me fortalece", "no os conforméis a este siglo" y "el amor es paciente, es bondadoso", son solo algunas de las muchas enseñanzas poderosas de Pablo. Cada una de estas frases ofrece una lección valiosa y una guía para vivir una vida cristiana auténtica. El impacto de las palabras de Pablo en los primeros cristianos fue profundo. Les brindaron consuelo, esperanza
y dirección en tiempos de persecución y dificultades. Hoy en día, las palabras de Pablo siguen siendo relevantes y poderosas.